En este tipo de problemas vamos a encontrar la resistencia de algunas sustancias, pero en función de sus temperaturas. El problema nos indica encontrar la resistencia de un termómetro de platino a 400 grados centígrados. Si tiene una resistencia, si a 60 grados centígrados tiene una resistencia de 4.5 ohms. Significa que debemos de saber si cuando sube la temperatura esa resistencia aumenta o disminuye. Algunos datos que tenemos que tener en cuenta son los siguientes. El coeficiente de temperatura puede variar dependiendo el material que se utilice. En este caso, el material o el termómetro que estamos analizando es de platino. Tenemos que conocer que la fórmula que se utiliza para este tipo de problemas está indicada en esta sección junto con la descripción de cada uno de sus valores. Primero que nada hay que colocar los datos que necesitamos para resolver el problema. Encontramos que tenemos un termómetro de platino a 400 grados y después nos indica que a 60 grados tiene una resistencia de 4.5 ohms. Entonces la resistencia a una cierta temperatura es de 4.5 ohms a 60 grados centígrados. No conocemos la temperatura cuando hay 0 grados centígrados. Tenemos la temperatura a la cual deseamos encontrar la resistencia del termómetro, que son 400 grados centígrados, y el coeficiente de temperatura para ese metal es del platino, que son 3.9 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado. Pues bueno, con estos datos pues procedemos a resolver el problema. La fórmula que nos indica que tenemos la resistividad de cierto material a una cierta temperatura es igual a la resistencia de ese material a 0 grados centígrados, que se multiplica por 1 más el coeficiente de temperatura por la temperatura en ese instante. Entonces procedemos a resolver el problema con los datos que tenemos. Primero, como paso 1 en la sustitución, como tenemos en la parte de la sustitución, como caso número 1, primero vamos a encontrar este dato porque no lo conocemos. Por eso despejamos y nos queda que la temperatura cuando son 0 grados centígrados es la resistencia a una cierta temperatura sobre 1 más el coeficiente por la temperatura. Si hacemos o resolvemos eso como la primera sustitución, tendremos que la resistencia a 0 grados centígrados es la resistencia de 4.5 ohms, que se divide entre 1 más el coeficiente de platino, son 3.9 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado, que a su vez se multiplica por una temperatura, y la temperatura van a ser la de los 60 grados centígrados. Una vez resuelto esta operación, tenemos que la temperatura cuando esté a 0 grados centígrados pues va a tener una resistencia de 3.64 ohms. Si observamos este valor, la resistencia cuando
la resistencia que tiene el termómetro de platino a 0 grados centígrados es menor que cuando está a 60 grados centígrados. Quiere decir que cuando suba a 400 grados centígrados, pues la resistencia va a subir. Como parte 2 de la sustitución, tenemos que nuestra fórmula original es la resistencia del termómetro de platino a 400 grados centígrados. Vamos a hacerlo la resistencia total, pero cuando tenemos a 400 grados centígrados, porque ya encontramos la temperatura, la resistencia a 0 grados, pues nos resulta que la fórmula nos dice que es la resistencia a 0 grados centígrados que multiplica a 1 más el coeficiente por la temperatura. Por lo tanto, llevamos a cabo estos pasos y tenemos que la temperatura es 3.64 ohms, que va a multiplicar a 1 más 3.9 por 10 a la menos 3 sobre grados centígrados por 400 grados centígrados, que es la resistencia del termómetro que queremos conocer. Una vez elaborada esa multiplicación, pues resulta que tenemos que la resistencia van a ser 9.32 ohms. Espero que te haya sido de utilidad este video.